Muy buenas tardes con todos y con todas. Quiero empezar felicitando por la realización de este congreso que nos va a permitir generar un mayor fortalecimiento de la estrategia Más Unidos, Más Protegidos. Valoro mucho lo que estamos haciendo estos días aquí en Quito, en la Universidad Central, que es nuestra anfitriona, en esta oportunidad para reunirnos a todos quienes hacemos actividades de prevención, de restitución, de acompañamiento de derechos en nuestras unidades educativas. Por lo tanto, considero que es una oportunidad única el estar todos juntos, compartir experiencias internacionales, compartir experiencias locales, refrescarnos de nuestras ideas y ir con mucho más entusiasmo e ímpetu a las unidades educativas para generar todo lo que de una u otra manera estamos aprendiendo y compartiendo en estos días, para que en última instancia los estudiantes, nuestros jóvenes y chicos, sean los beneficiarios de las políticas educativas en el Ecuador. Cuando llegamos al ministerio nos propusimos actuar en tres ámbitos fundamentalmente de trabajo. Por una parte, quisimos enfrentar el problema de la calidad educativa en nuestros planteles y abordamos este problema con toda la complejidad. Yo acabo de venir en estos días de una visita a la Amazonía y uno puede constatar las crecientes necesidades que tiene, por ejemplo, esta región amazónica en aspectos relacionados con los logros educativos, el mejoramiento de la calidad de nuestro sistema y la necesidad de tener un impulso mucho más fuerte en todo lo que estamos haciendo en el proceso educativo. Pero no solo es la Amazonía, tenemos un conjunto de problemáticas que se relacionan alrededor de vacíos, de necesidades de reforzamiento educativo, de generar capacitación docente, de mejorar el comportamiento y la interacción en el aula, que finalmente es la clave de cualquier mejoramiento del proceso educativo. Entonces ahí tenemos un reto mayúsculo que tenemos que construir entre todos, el mejoramiento de la calidad educativa de nuestro sistema. Un segundo elemento que nos planteamos como prioridad está relacionado con hacer un remozamiento de una infraestructura, y yo diría que en el mediano y largo aliento el concepto de la creación de una nueva escuela, puesta así como no solo como un diseño arquitectónico, sino como una necesidad de construir un espacio físico diferente para interrelacionarnos en el sistema educativo. Ahí tenemos un gran reto. No solo es el reto de la inversión pública alrededor de la oferta educativa, no solo es la necesidad de hacer efectivo la gratuidad de nuestro sistema público y de cumplir con ese mandato constitucional y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sino fundamentalmente crear un espacio de aprendizaje real y que ese espacio de aprendizaje real nos conduzca a una educación basada en derechos, que es el tercer ámbito sobre el cual estamos trabajando. No hemos empezado ahora, no hemos empezado con este congreso. Empezamos desde el mes de junio con mucha fuerza en estos tres ámbitos del proceso educativo, y cuando hubo todo el destape de problemas que vivimos el año pasado y pudimos abordar con mucha entereza por parte de todos ustedes, a quien quiero felicitar y agradecer por todo el trabajo que realizan en sus centros educativos, tanto en los niveles de consejería, acompañamiento, pero también en los aspectos de interacción. Creo que el Ecuador entero se dio cuenta que tenemos un sistema educativo donde, si bien es cierto que tenemos un conjunto de conflictividades y quizás casos que hay que identificar y sancionar, también tenemos un conjunto de docentes, de profesionales en los distintos campos de la protección de derechos, que nos llena de orgullo en el país. Creo que el trabajo de ustedes es un trabajo espectacular, porque muchos lo realizan en condiciones
mínimas de trabajo, y por eso también es nuestra deber y nuestra función de lograr que este año cristalicemos mejores condiciones laborales, mejores condiciones físicas, mejores procesos de inversión, justamente para fortalecer su trabajo. Este año tenemos un aumento del presupuesto del Ministerio de Educación de un 16%. No ocurre eso en todo lo público. En realidad peleamos mucho por el aumento presupuestario en un año fiscal que todos ustedes lo conocen, es un año todavía recesivo, recién estamos saliendo de una situación económica delicada, y pese a eso el Ministerio de Educación tuvo un incremento presupuestario. Ese incremento presupuestario que lo tenemos en este año lo vamos a dedicar fundamentalmente al fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil, a suplir aquellos vacíos que tenemos en la contratación y darle estabilidad al sistema en los aspectos que están relacionados con el nombramiento de los directivos en los planteles educativos. Tenemos muchos encargos, buena parte, yo diría que del sistema educativo está sustentado en encargos. Vamos a hacer los concursos meritocráticos, todo esto en el primer semestre de este año, tanto de directores, subrectores, subdirectores, inspectores, y llenar muchos de esos vacíos que hay en los departamentos de consejería estudiantil. Esa es nuestra tarea en este año. Pero volviendo, digamos, a los elementos sustantivos del proceso educativo, creo que el reto mayor para este país es construir una educación basada en la calidad y en la protección de los derechos. Ahí están los énfasis y ahí estarían los compromisos en el mediano y largo aliento del sistema educativo. De hecho, quiero adelantarme con una primicia. Nosotros vamos a hacer una convocatoria a un diálogo y a un acuerdo nacional por la educación. Vamos a hacerlo seguramente la próxima semana. Y en esos diálogos y acuerdos nacionales, y cuando uno dice dialogar como mecanismo de convivencia democrática, quiere decir que tenemos que enfrentar también la opinión del otro, que no es solo un diálogo entre iguales, entre quienes pensamos de la misma manera, sino que es un proceso de construcción y de deliberación democrática para llegar a algunos acuerdos en común alrededor del proceso educativo. Vamos a tener una mesa específica en el diálogo con la sociedad sobre los aspectos de derechos, y desde ya les invito a participar activamente en este diálogo social que nos permitirá identificar y consensuar políticas educativas en el mediano y largo aliento. El tema de protección de derechos, y no quiero inflar mucho las palabras, pero sí tiene un antes y un después en el Ecuador. Hemos tomado nosotros los aspectos en la forma más clara, en las medidas que tenemos a nuestro alcance para enfrentar una educación basada en derechos. Tenemos 4 grandes ámbitos de acción en materia de protección de derechos y de enfrentar las distintas violencias en los sistemas educativos. Por un lado, una vocación irrestricta a la transparencia. Tiene que haber una absoluta transparencia, y particularmente en materia de información relacionado con los casos, los delitos, pero con todas las tipologías de violencia que ocurren en nuestros planteles educativos. Entonces, la primera invitación es abrir las puertas en forma transparente en nuestras unidades educativas para dialogar con la comunidad educativa y para dialogar con quien nos solicite, incluyendo a los medios de comunicación, sin duda alguna, sobre lo que ocurre en nuestros planteles educativos. Los planteles educativos tienen que caracterizarse por ser sitios de transparencia, por donde fluya la información, por donde conozcamos de primera mano lo que ocurre ahí. Un segundo ámbito de acción indudablemente está en el acompañamiento, restitución de derechos, y cuando digo derechos me estoy refiriendo a todos los derechos que tenemos como obligación
dar seguimiento y cumplimiento. Los derechos a la prioridad que tiene un niño o adolescente, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la supervivencia y a la posibilidad de cristalizar una educación gratuita en el caso ecuatoriano, pero también una educación que no se le debe impedir a nadie, incluyendo lamentablemente a quienes hayan sufrido algún tipo de vejación o de violación en materia de derechos. Esto es sumamente importante, y además que haya un acompañamiento psicológico, profesional, cuando tengamos que hacerlo en nuestras unidades educativas. Indudablemente el tercer aspecto en materia de acción pasa por la sanción que tiene dos ámbitos absolutamente bien marcados en nuestro sistema educativo y en el orden jurídico nacional: la sanción administrativa y la sanción jurídica, que está tipificada en el Código Integral Penal, que es parte de nuestro andamiaje jurídico. Entiendo que en este Congreso se ha trabajado mucho en comprender esta parte, que a veces todavía tenemos unos canales de dificultad de entender o de comprendernos mutuamente. Cuando tenemos violaciones de derechos, cuando tenemos violencias, no solo es un tema que debe trabajarse en el área y en el sistema educativo, hay que hacer la denuncia respectiva, en este caso la Fiscalía del Estado, convertirla en delito, porque esa es la forma como podemos dar una señal absolutamente clara en la sociedad de que no tenemos ninguna tolerancia con la impunidad, con la negligencia, con la omisión en los aspectos jurídicos y en los aspectos de cristalización de derechos de nuestro sistema educativo. E indudablemente el cuarto elemento, y es el que me interesa resaltar en un congreso como en el que estamos, tiene que ver con los aspectos preventivos. No solo tenemos que trabajar en los aspectos de sanción, creo que aquí la parte de orientación, de trabajo con la comunidad, de esfuerzo permanente, de compromisos que podemos generar en el sistema educativo, es lo más importante que podemos hacer en este año. La consulta popular que tuvimos el 4 de este mes nos abre una puerta enorme de legitimidad política, de legitimidad social, de anclaje en la sociedad sobre un aspecto esencial, que es la no prescripción de los delitos sexuales contra nuestra niñez y adolescencia. Ustedes recuerden que junto con la pregunta sobre la corrupción fue la pregunta más votada en la consulta popular y la que mayor legitimidad tuvo en esta consulta popular, que quiero también de paso agradecer por todo el trabajo que hicieron ustedes, y muchos de ustedes en forma activa, en forma visible, para poner un cartelito de Más Unidos, Más Protegidos, para hacer una rueda de prensa, para hacer una vocería pública, para acompañarnos en muchos de los actos que tuvimos de movilización estudiantil, de acompañamiento con nuestros profesores, para lograr que esta pregunta y finalmente la respuesta ciudadana haya calado tan hondo. La pregunta le plantea también otros retos al sistema educativo. Le permiten al sistema educativo trabajar mejor, articular mejor con el sistema jurídico del país, con mejorar todos los aspectos que tenemos como necesidad de refrescar y remozar todos los aspectos jurídicos que no solo tienen que ver con la sanción, sino también fundamentalmente con la prevención. Este es el año de la prevención, este es el año donde debemos informar, donde debemos capacitarnos, donde debemos trasladar metodologías innovadoras que se estén haciendo en los distintos ámbitos de la vida y del proceso educativo. Evidentemente no escuché toda la ponencia anterior porque acababa de llegar, pero eso es lo que, por ahí es donde debemos trabajar, en esas vinculaciones entre la educación
y lo lúdico, entre la educación y el acompañamiento psicológico, entre la educación y el deporte, entre la educación y el juego, entre la educación y el medio ambiente, entre la educación y los valores, entre la educación y la construcción finalmente de una sociedad que respete la diversidad, que respete al otro y sin duda alguna que respete a nuestros niños y adolescentes, que los respete, que los proteja. Esa es la visión que tenemos que tener en el Ministerio de Educación. Por eso todos los esfuerzos que realicemos en congresos como este tienen que tener una cabida concreta en la protección de aquellos a los cuales estamos obligados a proteger, a aquellos que necesitan de sus conocimientos, de sus capacidades en los aspectos psicológicos, en los aspectos de acompañamiento, de prevención, de trabajo social, en aquellos aspectos de acompañamiento sociológico, de comprensión de problemas profundos, que finalmente es la relación entre la vida y el sistema educativo, en sus más amplias acepciones. Porque finalmente eso es la educación. La educación es generar las bases, las oportunidades, las capacidades para aquellos que quizás tuvimos la suerte o la desgracia de nacer en hogares disímiles, pero que la educación nos genera esa posibilidad de generar una sociedad mucho más cohesionada. Entonces, este es un congreso tremendamente importante y no quería dejar escapar la oportunidad para saludarles, enviarles un abrazo muy fuerte y felicitarles y agradecerles por todo el trabajo que están realizando en el sistema educativo. Muchísimas gracias.